la amabilidad de venir a vernos en medio de esa vorágine de lectores que hay ahí afuera. La verdad es que nos ha costado llegar, ha sido incluso peligroso. No por los lectores, sino porque queríamos hacer una entrada estelar tipo Estrellas de Rock. Entonces, en vez de subir por entrar como espectadores más y subir por la escalinata, queríamos entrar por el escenario, y el escenario estaba a oscuras, y entonces nos hemos encontrado ahí iluminándonos con los móviles, bajando por una escalera totalmente negra hacia una catacumba que no sabíamos a dónde llevaba. Y eso hemos sobrevivido, y eso, como los dos somos Géminis y escritores, nos ha permitido en el trayecto de retorno reflexionar sobre lo que es el ir y venir de la carrera literaria, y cómo uno siempre al final acaba, lo quiera o no, ¿verdad?, subiendo una escalera a oscuras, tratando de iluminarse con el mundo. Yo creo que charlar con Félix J. Palma en el Celsius puede dar para muchas cosas, porque él y yo nos conocemos hace mucho, somos muy amigos, hablamos de muchas cosas. Él se ha puesto una camiseta que desde hace 48 horas me estaba diciendo va a ser una camiseta especial, va a ser una camiseta que va a saber lo que contiene, y al final lo que contiene, yo creo que la podrías mostrar, es el logo de los Vengadores. Yo no he encontrado nada parecido. Quería ponerme mi traje de Batman, pero teniendo en cuenta los últimos acontecimientos me parecía un poquito excesivo. Por cierto, ¿la viste ayer? Porque hubo un movimiento, ¿sabes que hubo un movimiento aquí de escritores que se inspiraron a un grupo para ir a ver Batman? Bueno, Santiago estaba por ahí diciendo que ya es la cuarta vez que la ve, lo cual implica que debe piratear, porque la película se estrenó ayer y no ha tenido tiempo literal de verla, ¿no? Bueno, pero la cosa... Dicen que está inferior a la anterior, ¿no?, la de Caballero Oscuro, pero superior a la de Begin. Como no la hemos visto, no hablaremos de ella, pero de lo que sí podemos hablar es de tu presencia aquí, de tu presencia en el Celsius. Yo creo que sería interesante ayer cuando estaban, se ven ahí tus dos libros de gran éxito. ¿Qué tipo de reflexión te provocará cuando vas, vamos, en Avilés, pero también supongo que te ocurre en Barcelona, en Madrid, en muchos sitios, cuando ves tus dos libros juntos, ¿cómo rememoras lo que ha sido este proceso? Cuando veo los dos libros, qué duda cabe que el mapa del tiempo... Hola, ¿te oye? Que el mapa del tiempo ha sido un punto de inflexión en mi trayectoria como escritor. Me cambió la vida, bueno, entre comillas, lo que le puede cambiar la vida a un escritor. Me cambió la vida. Sobre todo me permitió vivir de mis libros, que hasta entonces, desde el 98 que publiqué La Guerra de Salamandra, no vivía solo de los libros, ¿no? Muy difícil vivir de los libros, sino que vivía de lo que llaman la inicio de la literatura, ¿no?, de artículos, de talleres literarios, etc. Y ahora con el éxito del mapa del tiempo y de la tecnología en el resto del mundo, pues sí, gracias a todo eso sí me permite vivir. Entonces me siento como un privilegiado ahora mismo dentro de la literatura. Tú ahora estás escribiendo la tercera parte, pero yo solo conozco los dos libros, tanto que el tercero no está terminado ni publicado. Yo creo que son libros que tienen diferencias, es decir, a pesar de que marcan, tienen el estilo Palma, pero son dos novelas distintas. Sí, yo he intentado, porque claro, cuando escribes... A ver, el problema de todo esto es que cuando yo escribí el mapa del tiempo no lo concebí como la primera parte de la trilogía. Yo, cuando se me ocurrió la idea, iba a ser una novela normal, ¿no? Convertirlo en trilogía vino después, cuando estaba ya con la promoción de la novela y hablaba tanto de ella, y escuchaba las opiniones de los lectores. Empecé casi por diversión a imaginar cómo sería otra historia, utilizando la misma fórmula, utilizando a Wells y utilizando otra de sus novelas, como era La Guerra de los Mundos, y qué juego podía haber esa novela, ¿no? Y qué chulo sería si cogía a los personajes de la primera y los hacía también bailar alrededor de otras tramas relacionadas con La Guerra de los Mundos. Y como luego estaba El Hombre Invisible, pues me pregunté también, y de una sola tacada, digamos, me vino a la mente las dos novelas siguientes, ¿no? Entonces, cuando Plaza me contrató el proyecto,
metido en algo que era bastante difícil, porque tenía que jugar con utilizar unas cartas que yo me había repartido inconscientemente en la primera parte. Es decir, tenía que girar en torno a otra novela de Wells, tenía que tener otra vez a Wells como protagonista, tenía que meter personajes reales y barajarlos con personajes de ficción. Me costó bastante la escritura de la segunda. Y ahora que he empezado la tercera, que llevo unas 50-60 páginas, no me está costando tanto porque ya, claro, cuando escribí la segunda sí tenía conciencia de trilogía. Entonces la segunda sí dejé muchos cabos, muchas cosas que se iban a desarrollar en la tercera. O sea, escribí la segunda prácticamente sabiendo que iba a pasar la tercera. Y ahora la tercera es más fácil de escribir. Pero es curioso porque ahí es, digamos, asumes, tal vez es que no tenías otro remedio, pero asumes un riesgo importante cuando la segunda tiene diferencia respecto a la primera. Yo creo que cuando uno se plantea hacer una trilogía, una de las características básicas es decir, bueno, debo ofrecerle al público no solamente el mismo tono, el mismo estilo, los mismos personajes, sino también deben pasar el mismo tipo de cosas. Y yo creo que aquí logras sorprender, porque la verdad es que ambas novelas... Claro, yo nunca me había enfrentado a una secuela, y es verdad que cuando uno tiene una secuela, por un lado, tienes miedo de hacer lo mismo y que te digan que te repites, y también tienes miedo de hacer algo distinto porque parece que le vas a traicionar a lo que esperan que haga lo mismo. Entonces intentas hacer lo mismo de manera distinta. Pero lo cierto es que los dos libros aguardan, y es curioso, seguramente todos los que estamos aquí somos lectores habituales y avezados, y creo que es muy difícil que a estas alturas una resolución narrativa nos sorprenda de verdad. Y yo debo reconocer que en los dos libros de Coelho, sobre todo el segundo, yo lo estaba leyendo y dije, bueno, más o menos, de esa sensación que uno tiene, bueno, más o menos, creo que ya he pillado al autor y creo que sobre la página 300, 350, no era 570, me parece, ya sabes, digo, creo que lo voy a pillar, creo que va a ir por aquí. Verdaderamente la resolución que planteas en ese libro no solamente sorprende al lector, sino que creo que podría dar, y nunca mejor dicho, no desvelaremos más por si hay alguien que no lo ha leído, pero en realidad esa misma resolución podría generar una serie infinita de novelas. Podrías estar infinitamente escribiendo novelas. Yo cuando di con esa solución de la trama me di cuenta que la novela podía contar cualquier cosa, me daba carta blanca para poner acontecimientos a llevarlos al extremo, como ahora, porque luego tenía la solución perfecta para solucionar todo. Pero es verdad que yo desde que empecé a escribir cuentos, desde mis primeros cuentos, siempre una de las cosas que me ha traído del cuento es su sorpresa final, ¿no? Esa sorpresa que rentabiliza de alguna manera todo lo que ha estado oculta en el cuento para que al final el lector se quede con la boca abierta. Y cuando empecé con el mapa del tiempo me di cuenta que podía llenarla de trampas, porque en realidad son como tres historias entrelazadas, pero no solo podía tener trampas gracias a la narración, sino que tenía un narrador que contaba la historia como quería. Y a su vez, en la forma de contarla también podría engañar al lector, ¿no? Y la verdad es que sí. Y claro, al escribir la segunda, si escribo una novela tan llena de vueltas de tuercas, con la segunda tenía que hacer lo mismo. Y con la tercera, pues tengo que hacer lo mismo, que cada vez cuesta más, ¿no? Sorprende al lector que ya conoce lo que hago, la verdad es que cada vez más difícil. Porque además llevas, al final, cuando termines la tercera parte, ¿cuánto tiempo de tu vida habrás compartido con esta trilogía? Creo que escribes obsesivamente, creo que no haces otra cosa que escribir, estás encerrado con el libro. Claro, cuando mucha gente me pregunta que me voy a dejar la novela de la isla del Dr. Melao sin tratarla, ¿no? Realmente podría ser una tetralogía, ¿no? Porque después tiene esas 4 novelas con otras. Pero de repente he pensado que quiero cansarme yo, porque ya llega un momento en el que la época, el escenario, los personajes y sobre todo el tono de narrador te llega a cansar como escritor, ¿no? Y tampoco quiero cansar al lector. Entonces me arriesgaré a hacer cosas nuevas, ¿no? Me arriesgaré a hacer lo mismo. Y tratará, eso girará sobre el mundo invisible y no solo intentaré que sea redonda en sí misma, sino que encima haga redonda la trilogía, ¿no? Lo cual es un poco complicado porque intenté redondar la trilogía pensada de antemano. ¿No estás notando, supongo que al menos si has reflexionado sobre ese
posible peligro como escritor que la trilogía te devore como autor. Yo recuerdo que la primera novela tuya que leí hace ya bastantes años, 20 años. Es una novela de 2005, me parece, 2004. Es una novela que no sé si la conocéis, no tiene nada que ver con esta trilogía. Muestra un escritor completamente distinto, pero es una novela sobre la enfermedad mental, sobre el equilibrio. Es una novela muy difícil para el gran público, pero ciertamente yo recuerdo que me fascinó mucho, porque es una novela muy aterradora sobre lo real. Es decir, ahí no fantaseas nada, sino que realmente estás hablando de los terrores reales que pueden estar aquí. Claro, hay otro Félix J. Palma fuera de la trilogía del tiempo. Cuéntanos un poco más. Claro, lo cierto es que la gente que llegue a mi obra y que me conozca como autor por la trilogía victoriana, luego si luego se acerca a los cuentos o a las dos novelas anteriores, que la Remocita Flamenca con la mujer que se afronta, se va a encontrar una cosa muy diferente a la trilogía. De hecho, cuando a mí se me ocurre la idea del mapa del tiempo, claro, yo no me puse a escribir instantáneamente. ¿Sabes? Los escritores siempre tenemos como un número de historia en la cabeza, y a veces cuando nos decidimos por una no quiere decir que se nos haya ocurrido ahora mismo, ¿no? Sino que a lo mejor la vamos adaptando desde hace tiempo. Y yo empecé a escribir el mapa del tiempo por unos 2 o 3 años de que se me había ocurrido. Y tardé tanto porque efectivamente, como dices, era algo tan distinto a lo que había escrito hasta entonces, ¿no? Por ejemplo, yo nunca había escrito nada, entre comillas, histórico, nada que me obligara a documentarme sobre una época, ¿no? Y aquí me tenía que documentar sobre la época victoriana. Pero no solo eso, sino que tenía que pensar como un inglés del siglo XIX, porque hubiera sido quizá demasiado fácil poner a un español que estuviera en Londres en aquella época, pensar como un español, pero yo no quería hacerlo tan fácil, quería que los protagonistas fueran británicos, ¿no? Y la verdad que me imponía bastante y me lo tomé como un reto. Y durante el periodo de escritura estaba bastante inseguro de lo que estaba haciendo, porque por un lado sentía que no se parecía en nada a lo que se estaba publicando en España, ¿no? Que era más bien una novela que podía firmar un autor extranjero, un autor británico, ¿no? Y tenía mucho miedo de cómo iba a ser recibida en España. Tenía que fuera tan distinto que el público lo rechazara. Pero por otro lado, pensaba que a lo mejor, precisamente porque era algo distinto, era bien acogida. Y cuando la acabé, la quería presentar en un premio. Venía el premio Ateneo, la mandé un poco creyendo que no iba a ganar, porque claro, era una novela que rendía homenaje a la ciencia ficción, pero yo había intentado que no se notara demasiado, había intentado disimular el fantástico como una historia de amor para que cuando el lector ya estuviera enganchado ya no le importara, porque desgraciadamente en España hay muchos prejuicios sobre el fantástico y sobre la ciencia ficción, ¿no? Y la mandé al premio diciendo, bueno, esto a un jurado general pues no da, sin embargo, pues mira, conquistó al jurado y así empezó todo. Y el conquistó al jurado fue un importante éxito de público, que luego se convirtió en un gran éxito de público, y que luego empezó a una traducción de las opciones, literalmente a recorrer el mundo. Pero yo imagino que tendrás, en esa cabeza que se te está llena de ideas, tendrás nuevos proyectos en mente. ¿Tienen que ver con la fantasía? Pues ¿quieres dar un giro radical? Tengo en mente una novela que no va a tener el elemento fantástico habitual de lo que escribo, va a ser más psicológica, pero es la típica novela que por lo menos no sé si te pasará como escritor, sientes que todavía no puedes escribir. Tienes que esperar, yo creo que tengo que esperar a acabar de esta trilogía, luego escribir otra cosa y se llegará un día en el que me una novela. Y eso es el éxito, ahora ya estás instalado en el éxito y ahora ya paseas por los festivales literarios diciendo que bien, que mi novela funciona, que las compra, la gente las lee en todo el mundo. ¿Cómo eran tus comienzos literarios? Hay cosas muy interesantes, instructivas y divertidas de los comienzos literarios que a mí siempre, cuando hablamos siempre me parece interesante. Bueno, yo cuando empecé, yo soy
siempre tuve claro cuando quise ser escritor que no podía tener un trabajo normal y llegar a casa por la noche y robarle horas al sueño y ponerme a escribir. Yo quería vivir de la escritura, porque era la única forma en la que me iba a ponerme a escribir. Entonces, en España, una de las maneras que se puede vivir de la escritura son los certámenes literarios. Bueno, ahora con la crisis yo creo que están cayendo muchos, pero hay muchísimos certámenes literarios. Cada ayuntamiento de España tiene un concurso de cuentos, de poesía o de novela. Hay muchísimos. Y bueno, yo me ponía a escribir cuentos, yo iba presentando los concursos y con eso iba viviendo, ¿no? Iba pagando las facturas. Luego cuando tenía un gran número de cuentos, pues los unía los que yo consideraba mejores o los más dignos, no esos que escribía para ganar un concurso, pero a mí me parecían que eran más dignos de ser publicados y formaban un libro que luego lo publicaba. Y así iba, yo me ponía a escribir cuentos. Y claro, llegó un momento en el que esos libros se publicaban y hacían reseñas en los periódicos y tal. La gente tenía la impresión de que yo amaba tanto al género del cuento como que nunca iba a escribir una novela. Que era un cuentista vocacional, ¿no? Pero yo siempre he dicho que yo era un cuentista casual, que escribía cuentos porque en aquel momento era el soporte perfecto para producir inmediatamente el dinero, ¿no? Económicamente no podía permitirme estar un año o dos escribiendo una novela porque la gente sabía que claro, el cuento se producía inmediatamente. Pero el cuento, muchos cuentos, claro, esto contado así, nunca mejor dicho, suena a decir, bueno, pues cuántos certámenes pudo ganar el hispano, 8, 11, 15, pero creo muchos más, ¿no? Es decir, es un récord histórico. Bueno, histórico no, bueno, yo gané unos siempre. Pero llegó un momento en el que ya dejaba de contar, porque incluso tampoco lo ponía en el currículum porque... Claro, es que hay veces que ocurre cuando uno está en el jurado en un certamen de cuentos, de pronto pues mira el ganador y ve el currículum y a veces te asusta el currículum porque ves una persona que tiene 4 páginas de cuentos. No, y además eso es una experiencia, ¿no? Está miembro del jurado, el diputado de un ayuntamiento y ver, has tenido muchos premios, no lo vamos a ver. Hay muchos ayuntamientos que lo que querían era muy divertido cuando pasó eso, porque prácticamente esperaban descubrirte, ¿no? Es decir, darte el premio de su pueblo y que luego verte ganar tu planeta, porque ellos se sentían como que te habían descubierto. Si abrían tu currículum y veían que tenías 50 premios, pues ellos eran un más. ¿Y nunca has escrito un cuento sobre un escritor que escribe cuentos para ganar? Porque es que yo no sé cómo te planteabas. De pronto veías un lugar X en el que el cuento era una novela de ciencia ficción alrededor de, pues yo qué sé, alcachofa, imagino. Entonces tú te ponías a escribir un cuento exprofeso para ganar ese. Alcachofa nunca he escrito. Cosas extrañas. Pero sí que hay muchos concursos temáticos y entonces tú sabes que los temáticos, claro, como te obligan a tirar sobre un tema, irán a tener menos participación que un normal. Entonces, pues, por ejemplo, en todos mis libros de cuentos hay un cuento sobre Trenes. Pues ya sé por qué. porque todos los años me presentaba el contexto de la gente. Este no lo van a hacer nunca. De la gente no lo van a hacer. Y la temática es súper variopinta. Hay no sé si estará todavía, pero bueno, los hay sobre animales, sobre ecología, sobre no sé qué, pero lo más divertido es uno que hay sobre un personaje del pueblo, que es un cabrero, no sé en qué pueblo es, cuando tiene la fase del certamen, tiene una foto del tío, ahí del pueblo, y el cuento tiene que tirar sobre este personaje. Un cabrero muy conocido que es. Y este sí lo ha ganado. No lo van a hacer. Entonces, se dirigía a hacer un certamen de concursos de cuentos cuando se puso la máquina de tiempo. Este mundo, yo ahora ya me he dejado de tal, pero era un modo de vida bastante curioso, porque yo tenía una base de datos en el ordenador, ¿no? La abría y claro, dentro de un mes vienen tales concursos. Este te pide un cuento de 12 páginas, este de 15, este de 8, este no sé qué. Y así
era una odisea, ¿no? Y luego volvías a tu casa con una placa, generalmente con el apellido equivocado. Una cultura que al principio era muy difícil, ¿no? Se va a una estantería, se está poniendo la cultura, pero claro, cuando ya tienes 100, ya se la daba a mi madre y la piedra al marido y no veas, que antes me mudaba con ella, pero ya la fui tirando porque era... ¿Cuáles son tus referentes o cuáles son los autores que te han influido? No solo de literarios, porque no es por la camiseta, pero ciertamente yo sé que el cómic para ti es esencial, que el cine es esencial. Yo creo que con Félix casi he hablado mucho más de cómic y de cine que de literatura. Es posible, ¿verdad? Yo creo que sé más de tus cineastas favoritos, no digamos de tus héroes de cómic favoritos, cuáles son, que de tus escritores favoritos. ¿Quiénes son tus escritores favoritos? A mí mi escritor favorito es Julio Cortázar. Así, siempre está para mí por encima de todo porque fue el que, como tú bien has dicho, yo, más que ser el típico, bueno, lo que dicen todos los escritores, yo estaba en casa y mi padre tenía un poquito de la santería, yo iba cogiendo, ¿no? Y eso despertó en mí el gusanillo de la escritura. En mi caso fue totalmente distinto. Yo era un adicto a los cómics, ¿no? Sobre todo los cómics superiores, ¿no? Y para mí un libro, yo tenía la sensación de que era algo aburrido y los cómics me encantaban. Y yo quería ver si yo hubiera sabido dibujar, seguramente hubiera hecho cómics, pero mi arte para el dibujo era fantástica. Entonces, claro, yo recuerdo que en aquellos tiempos, pre-internet, había lo que llamaban fanzines, que eran revistas, pero aficionados así a base de fotocopias, y me metí en una especie de club que se encargaban de unir a guionistas con dibujantes. Y yo mandé varios guiones, les gustaron, y dije, bueno, te vamos a poner un dibujante. Y yo estaba en Cádiz, en aquel momento, y me pusieron un dibujante de Barcelona, un dibujante catalán. Yo le mandé los diseños de los personajes y él, por carta, me mandaba lo que iba dibujando. Y era un proceso súper lento, ¿no? Porque de la casa mandaba. Y yo recuerdo que a uno de los personajes le puse un chaleco negro de cuello, porque aquí en Cádiz el chaleco se llama jersey. Claro, entonces cuando me vino el dibujo que había hecho el dibujante, me venía con un chaleco de Chevy de la gente. Y no era él. Ahí me di cuenta de lo trabajoso que era así. Y decidí, digo, mira, no voy a, en vez de hacer guiones, voy a intentar hacer relatos por los guiones. Y así fue cuando empecé a escribir. Dije, bueno, lo escribo yo y así no necesito de nadie, ¿no? Y lo publico. Pero claro, yo estaba acostumbrado al lenguaje de los cómics y casi nunca había leído. Entonces ahí fue cuando, para ver cómo lo hacían los otros escritores, empecé a leer. Es decir, mi camino fue inverso, ¿no? La escritura me llevó a la lectura, no la lectura me llevó a la escritura. ¿Y el cine en tu vida? ¿Cómo influye en tu vida? Pues yo creo que como a casi a todo lo de nuestra generación. Llega un momento en el que cuando pienso en las historias, la pienso con viñetas o en películas, ¿no? Incluso cuando estás escribiendo, yo visualizo las escenas casi como en un montaje cinematográfico, ¿no? O cómo le da la luz a la cara al personaje, o un plano de repente, un plano cortado de ladrillo. Yo creo que eso en la escritura a todos seguramente nos ocurre, porque hemos visto tantas películas todos y tenemos tan adherido a nuestra retina y a nuestro funcionamiento mental la imagen. Yo creo que eso que dices me hace gracia porque es exactamente igual. Yo no sé, hay más escritores en las salas y piensan lo mismo, pero esa sensación de que cuando yo me planteo una escena la veo mentalmente como si te pasara en una película, ¿ves? Y de pronto dices, aquel personaje está, pues casi das a rewind en tu cabeza y vuelves a ver la escena como se coloca hasta que la sitúa. Pero me refería a cineastas, ¿sabes? Cineastas. ¿Tú crees que hay así cineastas en tu carrera? A mí me parece que el cómic, que lo despreciamos tanto, yo creo que yo tengo bastantes años más que tú, pero yo recuerdo que para mí los TVOs eran lo mismo. Que los míos eran el Capitán Trueno y los primeros de la Marvel que se publicó aquí en Cielo Vértice, pero eran los primerísimos superhéroes que nos llegaban. El
El cine me parece que tiene la misma importancia, verdaderamente pensar en un escritor incluso yo creo que ya de 60 años hacia abajo, que no haya sido de forma determinante influido por el cine, es muy complicado. ¿Qué películas hay en tu? Aparte de qué libros? Porque yo no sé, eso es cierto que no nos hemos hablado mucho de los Vengadores, de los Héroes del Marvel y de las adaptaciones cinematográficas, pero por ejemplo no sé qué películas son tus favoritas y tampoco sé qué novelas son tus favoritas. Bueno, yo claro, yo empecé a ver cine en los 80, ¿no? Y en películas, pues tengo muchas, ¿no? Terminator, por ejemplo, una película que me parece... Yo clasifico las películas y me voy a gustar, porque a mí que sea esa película, ¿no? Terminator, por ejemplo, es una película que me parece un guion brillantísimo. No sé. La princesa prometida, claro, el show de Truman, la película que a mí me hubiera gustado vivir. Blade Runner. Una película de género fantástico, realmente no te escapas de ello. Evidentemente, hasta si ve el porno. El porno yo no sé, no sé hasta qué punto Blade Runner, la princesa prometida. ¿No harías en algún momento un cómic de la fuera victoriana? No se ha planteado, porque yo imagino que se habrá planteado ya incluso, ¿no? De momento, algo hay, pero no, sobre todo productoras que se han puesto en contacto con la gente y tal, y me encantaría que cuadrara el proyecto. Pero no hay nada De más. momento, ahora, esto va como por oleadas, ¿no? Sobre todo cuando salió en Estados Unidos. Cuando salió la primera en Estados Unidos, pues empecé a recibir muchos emails de productora preguntándome si los derechos estaban libres y tal. Y ahora que en septiembre van a lanzar la segunda parte, que la van a lanzar con una campaña promocional muy fuerte, pues me imagino que se producirá la misma oleada de productores. Pero si hay alguna actual. Yo creo que eres un autor que tiene una imaginación siempre en marcha. Cuando algo no lo escribes, lo mueves de otra manera para que lo hagan otros. A mí me gustaría que hablaras un poquito del libro que has hecho como editor, que creo que es uno de los libros más divertidos del año. Y bueno, yo recuerdo cuando planteaste estar ahí, el tema, fuiste el primero que me habló del steampunk. Es que esta idea demuestra hasta qué punto yo creo que Félix es un hombre vanguardista, él está en su trilogía victoriana, que es un gran éxito mundial, y uno podría decir, bueno, pues hay este escritor, está escribiendo sus novelas, está a salvo de todo, está en su isla privada escribiendo sus libros, pero la inquietud te lleva continuamente a intentar cosas nuevas. Entonces, sí, hombre, a mí el steampunk es un género que me parece muy atractivo y de alguna manera que en España haya tan poco steampunk, pues eso me hizo preguntarme qué pasaría si los escritores que yo admiraba, ¿no? de la actualidad se ponían a escribir un cuento steampunk. Y por eso aprendí a mucho por la gente y al que les tuve que a casi todos explicar lo que era el steampunk. Porque... Sí, no, yo recuerdo la primera vez que había oído la palabra, porque tiene un cuento steampunk, yo le dije, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Yo pensé, a los que tenemos ya una edad, cuando vemos la palabra punk, pensamos en los Sex Pistols o pensamos en los parecidos. Entonces, claro, está completamente distinto. Y luego, bueno, luego sí que pone ya está los subgéneros del steampunk, el steampunk, bueno, hay tanto que yo ya no me pierdo. Porque es muy difícil definir el steampunk, ¿no? Yo creo que la gente tiene una idea muy estética de lo que es el steampunk. Sobre todo estética, sobre todo por el cine. Las películas que se están haciendo ahora, por ejemplo, de Sherlock Holmes o de Downey Jr., no llegan a ser steampunk, pero yo creo que sí tienen ese sabor, ¿no? Esa estética victoriana, pero exagerada que le ponen. Yo creo que... Y el steampunk, claro, al mapa del tiempo lo calificaron como muchas reseñas como steampunk, ¿no? Y yo, cuando me puse a escribirlo, ni se me pasó por la cabeza hacer una novela steampunk. Pero claro, luego, cuando me metí por la segunda parte, movido por esas críticas, le metí algo de steampunk. Y ahora la tercera ya va a tener una parte de abiertamente steampunk. Porque es un género que me parece quizá uno de los géneros más atractivos que hay ahora. Ya veis que sabe no solamente de steampunk, sino que ya habla de infinitas ramificaciones, o sea que seguramente te convertirás en un experto en el tema. ¿Dónde viajarías? ¿O cómo viajarías? ¿O cómo utilizarías
una máquina del tiempo como la que describes en tu novela? ¿Dónde irías? Esa pregunta me la hicieron muchísimo cuando publiqué El mapa del tiempo. Todas las entrevistas acababan. Y si te dijo otra persona que era una máquina del tiempo, no digas que al pasado o al futuro. ¿Y a dónde irías, Félix? Ahora, pero no me refiero a cuando, o sea, han pasado ya 3 o 4 años desde la primera, en el 2008 apareció. 4, por eso digo, o sea, no en aquel momento, que parece que era, sino ahora, pasado todo este tiempo, has evolucionado respecto a tu condición de viajero del tiempo. Sí, claro, vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo por todo lo que te va pasando. Pero yo sigo enfilando hacia el futuro. Yo creo que por eso leo ciencia ficción o leía ciencia ficción, pero a mí ir al pasado, en el fondo, que hay mucha gente que, la mayoría de la gente responde a que irían al pasado, ¿no? Porque todo el mundo tiene su época favorita del pasado, pero para mí ir al pasado es como ir a un parque temático. Pero un parque temático... Sí, que estarías mirando que todo es como las has estudiado en los libros. Me atrae mucho más ir al futuro, ¿no? Porque el futuro es la imaginación, no te lo puedes imaginar, es imposible. Lo cierto es que también, no sé por qué hay que elegir, porque claro, cuando uno tiene una máquina de tiempo podría decir, de lunes a jueves me voy al pasado y de jueves a domingo me voy al futuro. Y cambio todo lo que he hecho. Yo creo que condición indispensable... La primera es una cosa y luego la segunda. Y la segunda lo cambias y vuelves a estar. Yo creo que la condición indispensable, claro, sería que no pudieras tocar nada, pero como observador sería maravilloso, realmente poder irse uno en un momento determinado, pues yo qué sé, o sea, a cualquier lugar. Yo personalmente iría a la batalla del Álamo, porque es la primera película que vi de niño y pensé que estaba viendo algo real, ¿no? Entonces esa es la cosa que haría, pero el momento de Titanic y apretar, salir en el momento en el rato y volver a hacerse. Yo creo que la masiva afluencia de era el momento de cambiar de hora. Yo no sé si queréis hacerle una pregunta a Félix. ¿Hay por ahí? Sí, quería hacer 3 preguntitas muy breves. La primera, si tiene título la tercera novela de la trilogía victoriana. La segunda preguntita es si vas a volver al mundo del cuento. Y la tercera, si tendrá a continuación la antología Steampunk con un segundo volumen, un tercero, etc. Sí, no. A ver, sí tiene título la tercera parte. Lo que pasa es que todavía lo guardo en secreto porque me queda casi un año de escritura todavía y no sé si ese título va a cambiar o no. Yo creo que no, yo espero que sea definitivo. Pero sí, de momento sí tiene título. Lo que pasa es que en este caso es difícil de adivinar porque no está tan relacionado con las obras de Wells como si con el sentido que tiene la trilogía. No creo que vuelva al cuento, porque el cuento, como he explicado antes, tenía para mí una función. Ninguno de mis libros de cuentos ha sido hecho como libro de cuentos para una editorial, sino eran amalgamas, conjuntos de cuentos que yo utilizaba en los concursos. Entonces, desgraciadamente en España el cuento tiene muy pocos lectores, vende muy poco y no es rentable como todo. Las editoriales casi ninguna lo quiere publicar. Y la otra pregunta era... Si habrá continuación para la antología Steampunk. Puede ser, según me dicen los editores, estaba vendiendo bastante bien. Fue el libro que más vendieron en la Feria de Madrid y tal. Y si hay, pues sí, a mí me encantaría reunir otra vez a otro grupo de autores. ¿Y podrá haber algún cuento tuyo en ese caso, como excepción? Sí, posiblemente. De todas formas, aunque veo que sabes tanto de la obra de Félix, sí es cierto que sacaste un libro de cuentos hace poco, una antología con páginas de pluma, ¿no? Hace un par de años. Sí, el menor espectáculo del mundo, pero eran cuentos que ya tenía. Sí, pero que supongo que son cuentos que si los has... Bueno, cuando digo que no voy a publicar cuentos, ahora me refiero a que ahora voy a reeditar casi todos mis libros de cuentos. Voy a reeditar las interioridades, el vigilante de la Salamandra y probablemente también Bueno, pues yo creo que va llegándonos ya la hora de cambiar de escenario. Me han pasado aquí una notita que interpreto como que Félix va a estar firmando ahora, pero me parece que es en la mesa interior, es decir, en la mesa de la casa. Un poquito ambiguo. O sea que nos vamos para allá, si no queréis preguntar nada más, y allí tendréis a Félix firmando. Yo he visto por ahí en las librerías
que si sois seguidores, lectores de Félix J. Palma, yo creo que una de las cosas más interesantes que puede hacer un lector es leer una forma distinta de contar de sus escritores favoritos. Y ciertamente Félix, que ya ha hecho ahí con su filosofía victoriana una gran obra todavía inacabada, pero yo creo que Las corrientes oceánicas es un libro, seguramente tú le tienes mucho cariño, ¿no? Seguramente es algo... Sí, es un libro que, bueno, tú estuviste en el jurado, sí, tú también le tienes mucho cariño. Sí, bueno, es una cosa muy distinta. Es un libro que sí pienso que está muy bien escrito, ¿no? Aunque la historia, bueno, por muchos motivos me parece que ya la he superado dentro de mi narrativa. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Queremos decir que no es el típico libro que uno hace en el pasado y que dice, me olvido de él y no quiero saber nada más. Todavía es un libro que reivindica y todavía es un libro que los lectores que fueran, como en mi caso, podemos decir que está muy bien. O sea que muchas gracias por haber venido a escucharnos, muchas gracias por estar en el Festival Celsius y ya sabéis que Félix está ahora aquí cerquita firmando cualquiera de sus libros. Muchas gracias.